A todos otra vez. Quiero que me confirmen que me están escuchando bien y están viendo la pantalla que he Ajá, compartido. sí, ¿Sí? doctor, sí. Ok, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de control prenatal. Yo creo que parcialmente lo han estado viendo en las sesiones anteriores, también probablemente en sus sesiones de práctica, pero vamos a puntualizar algunas cosas que son muy importantes y son las que les van a servir en su práctica diaria. Si es que hay alguna pregunta, yo les voy a pedir por favor que la apunten y al final nos tomamos un tiempo para responderlas. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, yo soy Johnny Marquina, soy médico asistente de servicio de ginecobstetricia del Hospital Regagliati. Para hacer la presentación he usado principalmente, me he basado en los temas que están registrados en el sílabus. Tomo como base, como textos, el libro del Williams, el Schwartz, bueno, y la norma técnica correspondiente, que son los libros y las normas que pueden revisar ante cualquier duda. ¿Qué es el control prenatal? El control prenatal es la vigilancia y evaluación integral de la gestante, realizada por un profesional de la salud capacitado con la final de lograr el nacimiento de un recién nacido sano y de preservar la salud materna. Es decir, el objetivo es lograr el mejor grado de salud para la madre y para el bebé. El enfoque que tomamos para el control prenatal es el enfoque de riesgo, es decir, establecemos un riesgo en base a los antecedentes de la paciente. También establecemos un riesgo en base a los riesgos o a las patologías que se vayan sumando durante el control prenatal o que se vayan hallando durante el control prenatal. Y en base a eso se establece un plan de trabajo y se toman las medidas correspondientes. ¿Cuáles son las características del control prenatal? El control prenatal debe ser precoz o temprano, periódico o continuo, completo o integral y extenso o de amplia cobertura. ¿Qué entendemos por precoz o temprano? Que debe iniciarse lo más precozmente posible. Esto lo que nos facilita es establecer un plan de trabajo correspondiente en base a los hallazgos eh, registrados. También nos permite establecer lo más fidedignamente la edad gestacional, establecer un riesgo prenatal. Entonces es muy importante el diagnóstico el inicio del control prenatal apenas se haya diagnosticado el embarazo. Debe ser periódico o continuo, lo cual significa que debe realizarse durante todo el embarazo a periodos preestablecidos. Estos periodos van a ser básicamente relacionados al grado de riesgo del embarazo, pero por la norma técnica deberían ser no menos de 6 durante todo el embarazo. ¿Cómo se distribuyen normalmente? Se distribuyen mensualmente hasta las 32 semanas, quincenalmente de las 32 a las 36 y semanalmente de las 36 a las 40 o lo que dure el embarazo. La tercera característica es que es completo o integral, lo cual significa que deben garantizar el cumplimiento efectivo de las acciones de fomento, de protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Y debe ser extenso, como veremos cuando revisemos brevemente la norma técnica, que debe tener una amplia cobertura, es decir, deberíamos tratar de abarcar el 1% de las pacientes, de las mujeres gestantes. ¿Cuáles son los objetivos? Los que están acá. Les adelanto que en algunas de las láminas hay mucho para leer. Yo les
pido que nos centremos en lo principal y yo les voy a compartir posteriormente la presentación. También les voy a dar el link para que tengan acceso a la norma técnica, aunque es de fácil acceso por internet. Pero no lean todo, ¿no? La idea es evaluar integralmente a la gestante y al feto, ¿no? Identificar signos de alarma, prevenir, diagnosticar complicaciones del embarazo, preparar a la madre para el parto, es decir, dar psicoprofilaxis, involucrar a la familia, promover la lactancia materna, prevenir el tétanos y el cáncer de cuello uterino, promover salud reproductiva, adecuada nutrición, incluyendo el tratamiento de la anemia. Como hemos mencionado, el enfoque es un enfoque de riesgo, es decir, en algunos casos, desde la primera consulta podemos establecer un riesgo para la paciente. Podemos determinar si la paciente es de bajo riesgo, es de alto riesgo o es de muy alto riesgo incluso, ¿no? Por ejemplo, en la primera consulta ya podríamos determinar si hay desnutrición, la edad de la paciente, si se encuentra en los rangos mencionados acá, si es una gran multípara, si tiene un periodo intergenésico corto, es decir, menor de 2 años, entre partos, si tiene algún antecedente obstétrico o algún antecedente médico de importancia que haga que el embarazo sea de alto riesgo. Y en el transcurso del embarazo también se van a ir sumando algunos factores o algunos diagnósticos o algunos hallazgos que van a favorecer que el embarazo sea considerado también de alto riesgo. Por ejemplo, se presenta una amenaza de aborto, una hemorragia durante el embarazo, se encuentra una infección de vías urinarias, etc. Así como hay embarazos de alto riesgo, hay embarazos de muy alto riesgo, ¿no? Edades extremas, menores de 15 años, gestantes muy jóvenes, adolescentes muy jóvenes, con anemia severa, cuando se suma trastornos hipertensivos del embarazo, cuando se suman hemorragias del segundo o tercer trimestre, cuando hay antecedentes de tabaquismo, de drogadicción, etcétera, ¿no? Entonces, conceptualmente, hay embarazos de bajo riesgo, hay embarazos de alto riesgo y hay embarazos de muy alto riesgo. En base a esta clasificación, vamos a establecer un plan de trabajo, vamos a tomar unas medidas correspondientes y vamos a establecer una frecuencia de controles prenatales. La norma técnica que les mencioné es esta, es la 827-2013 del MINSA, que es la norma técnica de salud para la atención integral de salud materna. En esta norma técnica se establecen muchos parámetros, se establecen las obligaciones, las funciones de los centros asistenciales, se establecen los parámetros mínimos de atención en cada una de las sesiones, el número mínimo de sesiones, y es muy importante que la tengan en cuenta. Como les dije anteriormente, es de fácil acceso, está en la web, pero en todo caso se las puedo facilitar. Vamos a mencionar, acá vienen las diapositivas o las vistas que tienen mucha lectura, ¿no? He seleccionado algunas que me parecen las más importantes para que tengan en cuenta. También dentro de esas vistas hay algunas disposiciones que no tienen que ver estrictamente con el control prenatal, sino con el parto o con los controles posparto. Eso no los vamos a mencionar, ¿ya? Solamente vamos a mencionar las más importantes. Por ejemplo, esto. Según esta norma, hay que cumplir con lo establecido en las normas para lograr que cada gestante reciba como mínimo 6 atenciones prenatales, de las cuales por lo menos la primera o la segunda atención debe ser realizada por un profesional médico ginecobstetra. Bueno, en ausencia del médico ginecobstetra podría ser un médico general o un obstetra, ¿no? Pero lo ideal es que la primera o la segunda consulta prenatal sea realizada por un médico ginecobstetra.
También menciona que hay que asegurar que cada gestante se le realicen las pruebas de tamizaje, VIH y sífilis. Esto es muy importante. Y aprovecho también para decirles que no solamente hay que realizarlas, sino que también hay que registrar todo lo que realizamos, todos los resultados de los exámenes y todos los hallazgos que hagamos durante la consulta de control prenatal. Ya vamos a mencionar dónde se registra, pero es muy importante mencionarlo. Muy importante, por ejemplo, mencionando el tema de la sífilis o del HIV, es muy importante para saber, para dar tratamiento precoz, pero también posteriormente para ver, por ejemplo, si el recién nacido va a lactar o no va a lactar, ¿no? Los pediatras piden el resultado del VIH para ver si es que dan al bebé a la madre para que lacte o no lacte, entonces es muy importante tenerlo registrado. En algunos casos llegan las pacientes dando a luz y se les ha hecho el VIH, pero no está registrado en el carnet prenatal, ¿no? Evalúa nutricionalmente a cada gestante utilizando las tablas del CLAP, es del Centro Latinoamericano, ¿no? Que depende de la OPS. Garantizar la atención del parto complicado, asegurar la elaboración de un plan de parto. Todo esto hay que hacerlo durante el control prenatal. También habla de la atención preconcepcional o pregestacional, que debería incluir por lo menos 2 consultas. De preferencia debería ser un año, darse un año antes que la mujer decida planificar un embarazo o decida salir embarazada, y debería incluir todo esto, ¿no? Evaluación clínica, tamizaje de violencia familiar, Papá Nicolau, etcétera, ¿no? El suplemento de ácido fólico, por lo menos 3 meses antes de la concepción, la consejería en salud sexual y reproductiva, etcétera, ¿no? Esta tabla está incluida en la norma técnica, incluye la evaluación de factores para establecer el riesgo gestacional. Es más o menos es similar a lo que hemos mencionado anteriormente, pero este es el cuadro que figura en la norma técnica. Ahora, con respecto a la primera atención prenatal, establece la norma que esta no debe tener una duración menor a 30 minutos y que las consultas de seguimiento no deben durar menos de 15 minutos. También establece nuevamente que la atención debe ser realizada por el médico ginecobstetra, de preferencia, y en ausencia del médico ginecobstetra por el médico cirujano general o el obstetro, dependiendo del nivel de complejidad del establecimiento de salud. También dice que toda complicación del embarazo debe ser remitida o debe ser atendida por el médico ginecobstetra y, de ser el caso, remitida o derivada al nivel de atención de complejidad correspondiente. También menciona involucrar a la gestante y a su familia en los cuidados durante la gestación, parto y puerperio. Acá, en esta vista, se describen el examen obstétrico completo y los exámenes auxiliares basales que hay que realizar y los de seguimiento. No los voy a mencionar en este momento, pero es importante que ustedes los vean posteriormente. En esta tabla se resume lo que hay que hacer en cada una de las visitas. Acá, eso es lo que figura en la norma, figuran las 6 consultas mínimas que hay que realizar y los exámenes y los controles que hay que hacer en cada una de ellas. Entonces, hay algunos que se repiten durante todos los controles y otras que se establecen en determinados controles, ¿no? Como la administración de vacunas, la administración de suplementos, la toma de Papá Nicolau, etc.
Antes de continuar, quiero regresar sobre algo que probablemente ya hayan tomado. Eh, Creo que lo han hecho en las prácticas, pero me parece muy importante porque, como les mencioné anteriormente, parte del éxito del control prenatal no es solamente realizar el control prenatal, sino registrarlo adecuadamente. Y para eso tenemos que estar todos de acuerdo en la nomenclatura y en las fórmulas que vamos a usar para esto. Entonces hay algunos conceptos como el de fecha última, regla normal, la duración del embarazo, aborto, parto, gestación a término, pretérmino y postérmino y fórmula obstétrica, en los cuales todos tenemos que estar de acuerdo. Solamente en forma breve voy a mencionar cada uno de estos, ¿no? Fecha de última regla normal es considerada o se toma como referencia el primer día de la última regla. La duración del embarazo en promedio es 280 días, es decir, 10 meses lunares o 9 meses solares, contando desde el primer día de la última regla. La aborto es la interrupción o la pérdida del embarazo o la expulsión del producto de la gestación antes de las 22 semanas o que el feto o el producto de la gestación pese 500 gramos. Y el parto es la expulsión o la extracción del producto de la gestación mayor a 500 gramos o después de las 22 semanas. Para algunos 20, para otros 22 semanas. La diferencia entre aborto y parto tiene una diferencia y una implicancia muy importante del punto de vista médico, pero también tiene una importancia del punto de vista legal. El producto obtenido de un aborto se considera una muestra de anatomía patológica, por lo tanto no requiere la realización de ningún certificado de nacimiento ni de defunción y va y es examinado por el patólogo. El producto de un parto requiere la realización de un certificado de nacimiento, si fallece, de un certificado de función posterior al certificado de nacimiento, por lo tanto entra al registro de identidad y por lo tanto, si de fallecer, el producto tiene que ser recogido por los familiares y le tiene que dar sepultura. Entonces hay una implicancia y una diferencia muy importante, tanto desde el punto de vista médico como el punto de vista legal. ¿Qué es una gestación a término? ¿Qué es una gestación pretérmino? ¿Y qué es una gestación post-término? Una gestación a término es la que dura entre 37 y 42 semanas, siendo el promedio 40 semanas. ¿Mm? Una gestación pretérmino, por lo tanto, es una gestación menor a 37 semanas, mayor a 20 o 22, de acuerdo a la definición que se tome, y menor a 37 semanas. Los pretérminos también suelen dividirse en dos grupos. En prematuros, entre 37 o algo menos de 37 y 28 semanas, e inmaduros menores a 28 semanas. Las gestaciones post son las que sobrepasan las 42 semanas de gestación. Sobre la fórmula obstétrica, gesta para, la gesta es el número de embarazos totales, incluyendo el embarazo actual, de ser el caso. Y el para, estos 4 ceros, el primero significa antecedente de partos a término, el segundo, antecedentes de partos pretérmino, el tercero, antecedentes de abortos o interrupciones de la primera mitad del embarazo, incluyendo enfermedad del trofoblasto y embarazo ectópico, y la cuarta significa hijos vivos actualmente. Para calcular la edad gestacional, no es esta lámina, pero para calcular la edad gestacional
Empezamos a contar desde el primer día de la última regla hasta la fecha actual. Esa es la mejor forma de sacar la edad gestacional, contando con un calendario día a día desde el primer día de la última regla hasta la fecha actual. Esa es la mejor forma de calcular edad gestacional. Es obvio que el primer día de la última menstruación no hay ningún embarazo. El embarazo tiende, o la fecundación, se produce aproximadamente a la mitad del ciclo, es decir, bajo esta forma de contar, no hay embarazo durante aproximadamente las 2 primeras semanas de gestación, ¿ok? Pero es la forma en que contamos, desde el primer día de última regla hasta la fecha actual. Para el cálculo de la fecha probable de parto, podemos usar una de estas 3 reglas, o clásicamente, mejor dicho, se escriben estas 3 reglas. La regla de Pinar, que se considera el último día de la menstruación y se le agregan 10 días y se retroceden 3 meses. La regla de Wall, al primer día de la última menstruación se le agregan 10 días y se retrocede 3 meses. Hace algunos años esto era muy usada, pero actualmente la que usamos y la que van a usar ustedes y la que van a usar para cualquier fin práctico y fines de evaluación incluso, es la regla de Nagel, que consiste en que al primer día de la última menstruación se le agregan 7 días y se retroceden 3 meses. Ya tenemos algunos ejemplos. Tenemos, si la fecha de última regla fue el 5 de abril del 2020, bueno, al 5 le sumamos 7 días, da 12, y al 4 le restamos 3 meses a 1. Como pasó de un año al siguiente, el año varía. Entonces, para una fecha de última regla, 5 de abril de 2020, la fecha probable de parto es el 12 de enero del 2021. Para una fecha de última regla del 15 de noviembre del 2019, bajo el mismo criterio, al 15 le sumamos 7, da 22, al 10 le restamos 3, da 7, y como cambia de año es el 2020. Es fecha probable de parto 22 de julio de 2020. Y lo mismo acá. Parece muy fácil, es muy fácil, pero hay que practicarlo porque hay muchos errores. Y a veces calculamos mal o se calcula mal la fecha probable de parto y la edad gestacional. Es muy sencillo, pero es muy importante practicarlo para no cometer errores. Bueno, esta es una balanza. La balanza simplemente la he puesto acá para hablar brevemente acerca de la importancia de la ganancia ponderal durante el embarazo. Clásicamente se decía que una mujer no debería aumentar más de 10 kilos durante el embarazo. Y esto en sí, en cierta forma es correcto, pero no se aplica a todos los casos, ¿no? La ganancia ponderal durante el embarazo debe estar relacionada al índice de masa corporal previo al embarazo. Cuanto menor haya sido el índice de masa corporal previo al embarazo, mayor es la ganancia ponderal que se podría esperar y que sería normal y que no afectaría médicamente, obstétricamente a la paciente. Pues, por ejemplo, para una índice de masa corporal menor a 20, podríamos esperar hasta un aumento de 12 a 16 kilos. Para una masa corporal entre 20 y 25 podría ser 10 a 13 kilos el aumento de peso. Para un índice de masa corporal entre 25 y 30 también podría ser entre 10 y 13 kilos. Y para un índice de masa corporal alto, mayor a 30, esperaríamos un incremento de peso menor, entre 6 y 7 kilos. Es muy importante eso. El peso es uno de los parámetros que se controla en todos los controles prenatales. Vamos a hablar algo acerca de la altura uterina.
Voy a ir primero. A ver, la altura uterina se mide con una cinta métrica flexible que no sea elástica, obviamente, y se mide colocando la parte inicial de la cinta métrica, el cero, sobre la sínfisis del pubis. De allí se estira la cinta métrica, se agarra entre los dedos índice y medio y la parte cubital de la mano se coloca sobre el fondo uterino. La distancia mencionada, comprendida de acá hasta acá, es la altura uterina. ¿Ok? Es de acá a acá, no es la altura de acá hasta acá. O sea, no vamos a hundir la cinta métrica hasta acá para medir la altura uterina. Vamos a apoyar la parte cubital de la mano en forma perpendicular al fondo del útero para poder medir adecuadamente la altura uterina. Es muy importante la medida de la altura uterina, es muy importante porque nos da una idea del adecuado crecimiento o desarrollo del bebé. No es en forma absoluta su correlación con el desarrollo y el crecimiento del feto, pero guarda mucha relación. Tenemos que tener en consideración que el útero mantiene su posición intrapélvica, es decir, no sobresale de la sínfisis del pubis inicialmente, ¿no? Recién se podría medir altura uterina a partir de las 12 o 13 semanas. La altura uterina se va a graficar también dentro del carnet de control prenatal, se va a graficar la altura uterina considerando la semana de gestación y tiene que mantenerse en el rango adecuado, ¿cierto? Esto es importante estarlo controlando porque en algún momento podría estar bajo o podría estar sobre la curva esperada. Lo vamos a repasar nuevamente cuando veamos el carnet de control prenatal. Esto no es totalmente correcto, pero es una forma de orientarse. Digamos que un embarazo de 18 semanas, el fondo uterino de un embarazo de 18 semanas, más o menos llega a la mitad de distancia entre la borde superior de la sínfisis del pubis y la cicatriz umbilical. Un embarazo de 22 semanas a nivel de cicatriz umbilical, un embarazo de 30 semanas en un punto intermedio entre la cicatriz umbilical y el reborde costal, y una gestación a término 37 o mayor a nivel de reborde costal. La altura uterina también nos sirve como parámetro para calcular aproximadamente la edad gestacional. Por ejemplo, tenemos una paciente que llega a consulta que no sabe su última regla, es más, que no sabía que estaba gestando. Lo examinamos, encontramos un abdomen grávido, medimos la altura uterina y en base a la medida de la altura uterina podríamos deducir aproximadamente qué edad gestacional tiene. Obviamente esto tiene mucho margen de error. ¿Por qué? Porque la altura uterina no solamente depende del tamaño del bebé, depende de la posición en cual se encuentre el feto, depende del volumen del líquido amniótico, puede depender o estar influenciado por la cantidad de panículo adiposo de la paciente, etc. Pero sí es algo que nos puede orientar en caso no tengamos ningún dato y si no tenemos un ecógrafo, un ecógrafo a la mano, ¿no? ¿Cuál es la regla de McDonald? Es el cálculo aproximado de la edad gestacional en base a la altura uterina y consiste en multiplicar la altura uterina por 8 y dividirlo entre 7. Así, por ejemplo, si tenemos una altura de 22, la edad gestacional aproximada sería 22 por 8, 176, 176 entre 7, 25.1 semanas, aproximadamente, como le digo, con todas las variaciones que podemos tener.
Pero es importante y clásicamente se describe la regla de McDonald, tienen que tenerla en cuenta. La otra regla que es importante, que tampoco es absoluta, que tampoco tiene una relación directa con el peso fetal, y por los mismos motivos que hemos mencionado anteriormente, es la regla de Johnson para el cálculo del peso fetal aproximado en base a la altura uterina. Y la fórmula dice que la altura uterina menos un factor llamado K multiplicado por 155 nos daría el peso aproximado en gramos. ¿Qué es K? K es un factor que puede ser 11 o 12, dependiendo si la presentación fetal está encajada o si no está encajada. La definición no la han recibido todavía, la van a recibir en las clases posteriores. Solamente se los dejo como información, no vamos a entrar en detalle ahora, pero el concepto es que cuando la presentación no está encajada, es decir, no está metida en la pelvis, el fondo uterino puede estar más alto que cuando la presentación está metida en la pelvis. Entonces, cuando está metida en la pelvis, lo que restamos es menos que cuando está fuera. No sé si se entiende. Al final repasaremos esto en todo caso. Entonces tenemos, por ejemplo, una paciente a la cual llega, le medimos una altura uterina de 33 centímetros, al tacto vaginal la presentación no está encajada o es obvio a las maniobras de, de Leopold que la presentación no está encajada y por lo tanto restamos 12 centímetros de los 33 que hemos medido de altura uterina, nos da 21 y 21 por 155 nos da un ponderado fetal aproximado de 3.255 gramos, más menos 200. Esto, como les digo, no es absoluto, lo tienen que conocer, sí, pero no vamos a tomar como que esto realmente nos va a dar el peso fetal. Tiene muchas variaciones y por lo tanto muchos errores también. Revisando la norma técnica, estos son los anexos, algunos de los anexos en los cuales se muestra la historia clínica materno-perinatal. No vamos a entrar en detalle, pero esto está hecho en base a lo que registrado en el CLAP, Centro Latinoamericano de Perinatología, ¿no?, de la OPS. Lo mismo acá, el registro de las consultas, los parámetros, ¿no? Creo que no se lee, pero cuando lo descarguen lo van a ver. Las curvas de crecimiento, ganancia ponderal, de altura uterina, etcétera, que están registradas. También la información que no corresponde a esta charla, pero es relacionada ya con el registro de la atención del parto. Y esto es un carnet perinatal tal como se usa en los centros de salud y en los hospitales, ¿no? Esto es de una paciente del hospital. Acá están los datos de la paciente, los nombres que los he borrado. Está una parte en la cual advierten a la paciente sobre las señales de peligro, es decir, señales que se presenten durante el embarazo y que indiquen a la paciente que tiene que acercarse a un centro de salud para ser atendida. Por ejemplo, vómitos exacerbados, sobre todo al inicio del embarazo, pérdida de líquido o sangre por la vagina en cualquier momento del embarazo. En ningún caso la pérdida de líquido o la pérdida de sangre por la vagina es normal durante el embarazo. La presencia de fiebres, escalofríos, la cefalea intensa que podría relacionarse a aumento de presión arterial, la disminución de latidos fetales, etcétera, ¿no? Advierte sobre señales de peligro y es muy importante instruir a la gestante sobre las señales de peligro durante el embarazo. Las mismas tablas que mencionamos anteriormente. Este es el anverso del carnet. En la otra cara se registran las atenciones por cada una, los parámetros constantes que son de obligatorio registro durante todas las atenciones, ¿no? Y así como los datos antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes obstétricos,
la realización de el grupo sanguíneo, la realización de Papa Nicolau, la realización de la vacunación antitetánica, etcétera, ¿no? Todo esto está registrado. Este es otro ejemplo, lo mismo. Como ven, no todos los campos se suelen llenar y ese es un error muy frecuente, a veces apremiado un poco por el tiempo, por el poco tiempo que se tiene para brindar cada consulta, pero es muy importante que el carnet prenatal esté adecuadamente lleno. ¿Por qué? Porque esto va a nutrir al sistema informático perinatal. Entonces, este, cualquier estudio posterior necesita tener toda la información completa y por lo tanto es importante que esto esté adecuadamente lleno. Eso pensando en el sistema informático perinatal, pero también pensando en la propia paciente, porque a veces vemos y, por ejemplo, no tenemos ni siquiera registrado el grupo sanguíneo a pesar de que se ha hecho y por lo tanto hay que repetirle, ¿no? Si la paciente no lo sabe. Entonces es importante registrar toda la información que consignada en el carnet y otra información relevante también. En este caso, a este carnet le han engrampado acá una tarjeta de vacunación y eso nos da pie para mencionar el Esquema Nacional de Inmunización para la Mujer Gestante, que es básicamente este. Vacuna para hepatitis, influenza, la DT, o sea, difteria, tétano, o en vez de la DT, la TDAP, difteria, tétano y pertusis, ¿no? Administradas en los periodos que están acá. Vamos a mencionar algo acerca de bienestar fetal. No vamos a poner mucho énfasis porque esto se tocará posteriormente. No vamos a entrar mucho en detalle, pero sí vamos a tomar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, movimientos fetales. Es normal que el embrión se mueva prácticamente desde el inicio del embarazo. Podemos detectar movimientos fetales en embriones o en gestaciones muy pequeñas, como de 6, 7 semanas, ¿no? Así como latidos, la frecuencia de latidos cardíacos fetales, bueno, o embrionarios se pueden detectar en un embrión de 5 semanas. Para temas de bienestar fetal, hablamos de movimientos fetales como percepción de movimientos fetales por parte de la madre. Y esto, la percepción de movimientos fetales, obviamente no se da desde el inicio del embarazo. Se da desde el momento en que el bebé es lo suficientemente grande y la madre es lo suficientemente sensible como para sentir los movimientos. Y esto se da en una primigesta, usualmente a partir de las 20 o 22 semanas, pero en una multigesta se puede dar antes, a partir de las 18 semanas incluso. La frecuencia cardíaca fetal del bebé también es muy importante porque nos permite establecer varios parámetros. Uno, ser un índice de bienestar fetal, obviamente, que nos indica que existe un embarazo si escuchamos latidos cardíacos fetales, eso es lo básico, pero también nos sirve para determinar el bienestar fetal, también nos sirve para determinar el número de fetos que puedan haber, ¿no? Y también en algunos casos nos puede ayudar incluso a determinar la posición o la presentación en la cual se encuentra el feto. Para efectos de bienestar fetal, vamos a considerar o se considera que la frecuencia cardíaca fetal promedio es 140, siendo los rangos de 120 a 160 latidos por minuto. Esto no es uniforme, como vamos a mencionar posteriormente,
pero es el parámetro importante. Entonces, si les preguntaran cuál es el rango de frecuencia cardíaca fetal normal, este oscilaría entre 120 y 160 latidos por minuto. ¿Por qué he puesto ecografía obstétrica acá? No es mi intención en este momento mencionar prácticamente nada de la ecografía obstétrica, salvo dos puntos principales. Uno, mencionarles la importancia de realizar una ecografía precoz durante el embarazo, lo más precoz que se pueda. Desde que ella sospecha de embarazo, la paciente debe realizarse una ecografía. ¿Por qué? Esta ecografía realizada al inicio del embarazo nos permite determinar si es que hay un embarazo o no, nos permite determinar el número de embarazos, nos permite determinar si el embarazo es intrauterino o no, nos permite determinar la viabilidad del embrión en el momento del examen, pero principalmente la ecografía precoz nos permite determinar la edad gestacional con un margen de error muy pequeño. Es decir, una ecografía realizada al inicio del embarazo, a las 5 o 6 semanas, si medimos un embrión y el cálculo del ecógrafo nos dice, la edad gestacional de 6 semanas, nuestro margen de error será como máximo 2 días, más menos 2 días. Es decir, 6 semanas más menos 2 días. Si nos dice es 5 semanas la edad gestacional, nuestro margen de error igual será más o menos 2 días, lo cual nos da un margen de error muy pequeño y nos permite usar esta ecografía como parámetro para calcular la edad gestacional en todo el resto del embarazo. Entonces es muy importante que todas las pacientes gestantes o las que tienen diagnóstico inicial del embarazo se les recomienda hacer una ecografía, por los motivos que hemos mencionado. El segundo punto por el cual hemos mencionado ecografía obstétrica acá es porque hay pruebas de bienestar fetal desarrolladas uso, para ser realizadas por medio de ecografía, ¿no? Tenemos el perfil biofísico ecográfico, el perfil biofísico fetal y sobre todo la ecografía Doppler. Eso ya se tomará en otro momento, se los explicaré o lo conversaremos en otro momento. Los signos de alarma durante el embarazo, lo que hemos mencionado, ¿no? La paciente tiene que estar pendiente y acudir a un centro de salud en el caso determine algún signo de alarma. Y las pruebas de bienestar fetal o monitoreo electrónico fetal realmente, que vamos a revisarlas brevemente a continuación. Esto es un trazado de un monitoreo electrónico fetal. Es un trazado. Esto lo podemos dividir en tres partes. Acá, en la parte superior, un trazado continuo, que es el registro de la frecuencia cardíaca fetal, que como ven no es una línea, es un trazado que registro a registro puede ir cambiando de frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca fetal graficada en la parte superior. En la parte media están graficados los movimientos fetales, cada uno en este monitor, graficados por medio de un pequeño triángulo. Cada uno de estos triángulos representa un movimiento fetal. Cada uno representa un movimiento fetal. Esto está registrado por la propia madre, a la cual se le da un dispositivo que tiene en la mano con un botón y presiona el botón cada vez que percibe un movimiento fetal. Y la parte inferior, que es esta gráfica, en este caso no se ha graficado prácticamente nada,
que representa un sensor que es colocado en el fondo del útero para registrar la presencia de contracciones uterinas. En este caso no las hay. ¿Qué es lo que evaluamos acá? Evaluamos básicamente 5 parámetros para determinar el estado de bienestar fetal en el momento del examen, ¿no? Es importante considerar que tiene falsos negativos, tiene falsos positivos también, o sea, no se puede tomar en forma absoluta como que una prueba, un monitoreo electrónico fetal nos va a dar a ciencia cierta el estado de bienestar fetal. Tiene sus márgenes de error, por supuesto, ¿no? Pero es importante y es muy útil y empleado diariamente en la práctica obstétrica. ¿Qué parámetros vemos? Evaluamos básicamente 5 parámetros. El primero es la frecuencia cardíaca basal. Como ven, este es un papel en el cual se registra la frecuencia cardíaca, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, y en el cual hay intervalos también. Cada intervalo se regula de acuerdo a la velocidad en la cual se programe el monitor, pero suele ser un minuto cada uno de estos espacios. Un minuto. Entonces se va graficando la frecuencia cardíaca fetal en el tiempo. ¿Qué parámetros evaluamos? Como le dije, la frecuencia cardíaca fetal, que es el patrón o la frecuencia cardíaca fetal más repetida o más frecuente en el trazado. Acá, por ejemplo, sería alrededor de 140. Vemos la variabilidad fetal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, que es la diferencia de latido a latido. Esto no es igual que este, ni este es igual que esto, ni este es igual que este. Una buena variabilidad, una buena diferencia entre latidos, entre latido y latido, es un índice de bienestar fetal. Si encontráramos una línea plana, horizontal, plana, así sea en 140, eso sería un signo de falta de bienestar fetal total. Entonces ya tenemos dos parámetros: frecuencia cardíaca fetal, variabilidad. Variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Otro parámetro es lo que se llama reactividad. La reactividad es el incremento de la frecuencia cardíaca en relación a los movimientos fetales. Esperamos que cuando haya movimientos fetales, el bebé reaccione y eleve su frecuencia cardíaca fetal. Acá sucede claramente. Hay varios movimientos registrados y la frecuencia cardíaca se incrementa. Ese es el tercer parámetro. El cuarto es la presencia o ausencia de movimientos fetales. Y el quinto es la presencia o ausencia de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Es decir, pérdida o bajada de la frecuencia cardíaca fetal en relación a la presencia o no de contracciones uterinas. Eso también lo van a revisar posteriormente. Ahora, ¿cómo se leen estos 5 parámetros? Se lee y se informa un informe como este es de nuestro hospital, del Hospital Revalletti, por ejemplo. Están los 5 parámetros que les he mencionado: frecuencia cardíaca, movimiento fetal, crítica fetal, reactividad cardíaca, desaceleraciones, y se lee. Se establece puntos de acuerdo a los parámetros establecidos en el cuadro. Puntajes mayores de 7 o mayores se consideran como pruebas reactivas, o en el caso que hubieran constantinas, como pruebas negativas, ¿no? Este es otro ejemplo similar. Otro ejemplo de registro.
Este es un registro que, a diferencia de los anteriores, sí muestra contracciones uterinas. ¿No? Muestra contracciones uterinas. Luego la frecuencia cardíaca basal sigue siendo alrededor de 140, la variabilidad, bueno, en este caso es corta, la reactividad también es poca, también ha registrado pocos movimientos fetales la paciente, ¿no? Pero esta tiene contracciones uterinas más o menos cada 6 minutos, prácticamente regulares, podría considerarse como un monitoreo preparto quizás, ¿no? Y este es otro ejemplo en el cual también hay contracciones, pero son contracciones totalmente irregulares, ¿no? Usualmente tipos de estas contracciones irregulares, a intervalos irregulares, de intensidades irregulares, se presentan en los pródromos de trabajo de parto o en las amenazas de parto prematuro, por ejemplo. Bueno, por último, quería mencionarles las categorías de medicamentos durante el embarazo. Las categorías son 5. Categoría A, B, C, D y X, siendo la categoría A en la cual no se ha demostrado ningún daño en estudios controlados, ningún riesgo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ácido fólico, el hidróxido de magnesio, el sulfato ferroso, etc. Pasando por la categoría B, C, D, hasta llegar a la X, en la cual hay una contraindicación absoluta de su uso durante el embarazo. Ya, y podremos tener el clomifeno, anticonceptivos orales, productos hormonales, terapia de reemplazo hormonal, etcétera, ¿no? Es importante esto que lo tomen en cuenta, no para que se memoricen exactamente qué medicamento está en cada grupo. Obviamente los medicamentos de uso habitual durante el embarazo están englobados en las categorías A y B. Eso es la gran mayoría de medicamentos que se usan. Ya para usar medicamentos de categorías C o otras, es importantísimo demostrar que el efecto benéfico del medicamento es muy superior al efecto dañino durante el embarazo. Esto se los dejo para que lo repasen. Y bueno, como conclusiones de la presentación, vamos a mencionar estas principalmente. El enfoque de riesgo juega un rol importante en la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Entre el 15 al 30% de los embarazos son considerados de alto riesgo, y en esto se presenta hasta el 60% de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Es decir, un 15 a 30% de los embarazos incluyen el 60% de la morbilidad y mortalidad materna. El control perinatal es indispensable para mejorar la salud materna y perinatal. Esto es muy importante. Por ejemplo, en épocas como las actuales, en las cuales no se está realizando consulta externa de obstetricia por la pandemia, eh, se podría afectar seriamente el resultado perinatal, ¿no? Por un inadecuado control prenatal. Entonces, en condiciones normales, el control prenatal es indispensable. Es indispensable, es una herramienta fundamental e indispensable a la cual deberían someterse todas las pacientes. Es de suma importancia instruir a las gestantes sobre los signos de alarma. El adecuado registro de la información es imprescindible, como les dije, tanto para el control de la propia paciente como para la gestión posterior. La mayoría de las causas de muerte materna son previsibles. La participación informada de la población es necesaria para mejorar la salud materna. Esto es básicamente la presentación. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, por favor le escriben levantan la mano y les voy dando la palabra, ¿sí?
¿Alguna pregunta, chicos? Aló, chicos, ¿alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho su atención y damos finalizada su atención. Voy a compartir a través de Belén la presentación. Si posteriormente tienen alguna pregunta, me la hacen saber.